Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Seminario de Historia Aplicada. Hoy tenemos la cuarta charla de este ciclo de debates, de discusiones en torno a la pertinencia del conocimiento histórico para entender la problemática o las problemáticas en el mundo contemporáneo. Se ha pasado muy rápido el tiempo, como decíamos, ya hemos avanzado más allá de la mitad de este ciclo de actividades. Esperamos que realmente el seminario se haya convertido en un espacio para el debate, para el pensamiento y para la imaginación del potencial que puede tener el conocimiento histórico y de la contribución que puede tener ese conocimiento en el abordaje de diferentes problemas de nuestras sociedades latinoamericanas principalmente. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la participación de Carlos Gregorio López de la Universidad de El Salvador, a quien saludo. Buenas tardes, Carlos. Hola Wilson, buenas tardes. Y Mucho gusto. también Muchas gracias, Carlos. Y también de Weiner Cotto, el coorganizador de esta actividad. Hola, Weiner, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal a todos? Un saludo al profesor Gregorio y a usted también, profesor Wilson. Gracias, Weiner. Hoy tenemos un tema, un eje de discusión algo distinto a lo que hemos abordado en las charlas anteriores. Carlos nos va a hablar acerca de ese binomio tan complejo como es el de memoria e historia y va a intentar terciar ese binomio con el papel o con la naturaleza misma de la historia aplicada. Es una reflexión que no necesariamente está hecha desde una práctica concreta de historia aplicada, pero que evidentemente está vinculada con el posicionamiento de la historia ante fenómenos políticos y sociales en el presente. El doctor Carlos Gregorio López es profesor de la Universidad de El Salvador, tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Costa Rica y es licenciado en Letras por la Universidad de El Salvador. Es docente e investigador de la licenciatura en Historia de esa misma universidad y cuenta con un amplísimo currículum, con un notable acervo de publicaciones en el campo de la historia política, también la historia cultural acerca de El Salvador en los siglos XIX y XX. Algunas de sus últimas publicaciones son Memoria e Historia en la posguerra salvadoreña, que está en prensa y será publicado a través de la UNAM en México. También Municipalidades, Gobernaciones y Presidencia en la construcción del Estado en El Salvador, que salió publicado a través de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa de México también, y El Salvador 1960-1992, Reformas, Utopía Revolucionaria y Guerra Civil, que salió publicado en Brasil en el año 2017. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo para pensar, para uh, preparar esta presentación. Cuentas más o menos con 45, 50 minutos para que nos presentes tu propuesta y luego abrimos un espacio, como es lo usual, de debate y de preguntas de parte de la gente que está conectada a esta actividad. Carlos, saludos hasta San Salvador y nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer de nuevo la invitación. Siempre es importante tener estos espacios de intercambio y poner a prueba con un público diferente el trabajo que se hace, ¿no? En primer lugar, quisiera hacer una aclaración. El título de la presentación dice Memoria e Historia, modos de acercarse al pasado reciente centroamericano. Cuando Wilson me puso al tanto de las condiciones para hacer esta presentación, caí en la cuenta de que pretender tratar todo Centroamérica era demasiado abusivo, ¿no? Entonces, hago primeramente una reflexión general en torno a esa problemática relación entre historia y memoria. Y luego, para entrar al punto ya de la experiencia de investigación propiamente dicha, lo circunscribo al caso de la izquierda salvadoreña, que es lo que conozco mejor. Hace un par de años, si no me equivoco,
Estuvimos ahí en Heredia haciendo una especie de simposio sobre el problema de las guerras civiles y ahí presentó un trabajo un colega que lastimosamente falleció, Ralph Sprenkels. Y Ralph hacía una reflexión sobre la manera en que en el caso de Guatemala, El Salvador y Nicaragua se manejaba la memoria de los conflictos civiles de los años 80. Creo que eso da un buen marco de referencia. Lo que yo voy a presentar encaja en cierta manera en esas primeras discusiones que teníamos con Ralph. Y yo lo voy a delimitar específicamente al caso salvadoreño, haciendo primeramente un abordaje más general y luego aterrizándolo a la forma como el partido FMLN, que sabrán que surgió de un movimiento guerrillero de los años 70 y 80, una vez que se convierte en partido político en virtud de los acuerdos de paz en el 92, desarrolla todo un proceso muy complejo de, yo diría, reelaboración de las memorias del conflicto. Entonces voy a desarrollar a partir de esos elementos. Compartiré la pantalla para no perderme en la presentación. Ok. Una cuestión que quisiera dejar planteada desde un primer momento es la forma, yo diría, entre comillas, muy flexible, como desde las construcciones memoriales se maneja el pasado. Ustedes pueden ver esa imagen que aparece en la presentación. Ahí tenemos tres personajes muy conocidos en la historia salvadoreña. A la izquierda, Monseñor Romero, declarado santo por la Iglesia Católica. Al centro, Shafik Handal, uno de los dirigentes más connotados de la izquierda salvadoreña. Y a la derecha, Farabundo Martí, líder de la insurrección campesina de 1932. Entre los tres personajes, históricamente hay muy poca relación, pero en los constructos memoriales de la izquierda se les asocia sin ningún problema. Wilson me pedía que trabajase a partir de ciertos puntos, hablando primeramente de cómo surge el interés por estos temas. En realidad lo que yo tuve inicialmente fue un proyecto de investigación, se tituló Memoria e Historia en la posguerra salvadoreña, Shafik Jorge Handal, la invención de un héroe. Era una cuestión muy puntual, dirigida fundamentalmente a entender por qué este personaje, que en la década 70, 80, fue uno más de los muchos dirigentes que tuvo la izquierda salvadoreña. Cuando él muere en 2006, inmediatamente pasa por un proceso de reelaboración de su figura hasta convertirse, por así decir, en la figura más emblemática del FMLN de posguerra. A este interés inicial, en el transcurso de la investigación, se le fueron añadiendo otras interrogantes, ¿no? Era importante entender qué papel había jugado Handal antes de la guerra y durante esta. Esa indagación me llevó al problema de la conformación de las diferentes organizaciones político-militares en la década de 1970, perdón, hay un error en la presentación. Y luego en los 80, toda esa idea que se construye en torno a la unidad del FMLN, unidad que surge de una alianza política entre 5 organizaciones político-militares que eran muy diferentes y que habían tenido muchas discrepancias entre sí. Al hacer este análisis, en realidad estoy enfrentando, por así decir, 2 vetas de investigación. Una que es propiamente histórica, digamos, regida por los modos
de la investigación histórica, y otra que en realidad se construye a partir de la elaboración de la memoria que hacen diferentes instancias vinculadas a el problema. Esto obviamente representa algunos desafíos de orden teórico-metodológico. Voy a plantear los que me parece que son más importantes y que de repente puedan ilustrar o servir de punto de reflexión para la práctica de investigación. Primera cuestión. La izquierda salvadoreña en la posguerra elabora una narrativa que en realidad responde más a la lógica de la memoria, pero que discursivamente parece ser una narrativa histórica. ¿Cómo se da esto? Bueno, se da esto de diferentes maneras. Por ejemplo, con los acuerdos de paz se da una especie de eclosión de narrativas por parte de los protagonistas del conflicto armado. Hay narrativas de gente de la izquierda, que son las más abundantes, pero también hay narrativas de gente que participó en el ejército o gente de la derecha política. Básicamente hay dos grandes rubros, ¿no? Las memorias propiamente dichas, que son aquellas narrativas elaboradas de primera mano por los protagonistas, que tienen además los medios para hacerlas públicas, para hacerlas circular por su cuenta. Esta sería, por ejemplo, la de los principales dirigentes políticos, guerrilleros, etcétera, etcétera. Están también los testimonios. Los testimonios proceden, mejor dicho, de militantes de base, excombatientes, pobladores, gente que tiene algo que decir, pero no tiene los recursos para hacerlos públicos, entonces termina contándole el testimonio a otra persona que lo recopila y que sí tiene las posibilidades para hacerlo público. Entonces, mucho de esa narrativa de la izquierda salvadoreña proviene justamente de esos discursos propiamente de la memoria. Aunque, como vamos a ver más adelante, el mismo FMLN ha publicado libros que son una mezcla complicada entre memoria e historia. Otro problema que se enfrenta con este tipo de temáticas es que estamos haciendo lo que algunos llaman historia de tiempo presente. En el sentido de que hoy en día todavía vive mucha gente que fue protagonista de los eventos que se están estudiando. Eso tiene la ventaja, en algunos casos, de que uno puede contar de primera mano con las vivencias de estas personas. Tiene la desventaja de que cuando ellos reciben, cuando ellos leen lo que se publica, siempre tendrán algún pero, alguna observación que hacer, en tanto que ellos vivieron esa cosa, y viene uno de historiador y no presenta la imagen exactamente como ellos la recuerdan. Tercer componente, reconocer que la memoria, como todos sabemos, tiene una génesis y se manifiesta principalmente en el plano de lo individual, pero solo adquiere sentido y contenido en el contexto de las vivencias y las prácticas sociales. Entonces es una memoria complicadilla, en tanto que corre en esas dos vías. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, volviendo a un clásico de principios del siglo XX, Maurice Harber, que planteaba que nosotros recordamos como individuos, cada uno de nosotros tiene un inventario de recuerdos a su mano, pero al final de cuentas siempre estamos condicionados por un determinado entorno social. Detalle adicional, la memoria se manifiesta en el presente.
Y cuando se trata de temas como el que yo estoy trabajando, pues obviamente siempre será terreno de disputas continuas, en tanto que habrán versiones diferentes o diferentes maneras de hacer las articulaciones entre esas representaciones. Y por último, un detalle importante. La memoria requiere ser, por así dicho, revitalizada cada cierto tiempo, porque de otra manera tendería, como dice Elizabeth Helin, a desteñirse con el tiempo. O sea, si nosotros recordamos en aislado, nuestras memorias con el correr del tiempo van perdiendo brillo. Por eso es que aparece lo que algunos estudiosos llaman las comunidades de memoria, es decir, grupos con ciertas afinidades que tienden a compartir determinadas visiones del pasado. Ligado a esas comunidades de memoria aparece una figura interesante, los llamados emprendedores de memoria, que son aquellas personas que se hacen cargo, que toman como tarea no solamente el recuperar, el mantener, sino el hacer pública las memorias de esos determinados grupos. Esta figura de los emprendedores de memoria es muy interesante en sociedades como la guatemalteca, la salvadoreña, que son las que conozco mejor. Hay, por supuesto, también en el caso de Nicaragua, pero eso no lo he estudiado tanto, que es gente que se encarga, que tiene la tarea de hacer visibles todas esas visiones del pasado. Pueden haber más detalles, a lo mejor después podamos discutirla. Después de haber trabajado algunos años sobre estas problemáticas, ¿cuáles son los resultados? Voy a plantear los resultados en primer lugar en términos como muy generales. Acá no estaría descubriendo nada nuevo, simplemente para resaltar la cuestión, ¿no? En primer lugar, es indudable que la memoria llena ciertas necesidades sociales. Sobre todo, insisto, cuando estamos hablando de sociedades conflictivas que han tenido periodos muy turbulentos, en donde mucha gente sufrió diferentes tipos de situaciones, violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzosos, etcétera. Entonces, para ellos esa memoria, ese recuerdo del pasado es sumamente importante. Segunda cuestión, no podemos olvidar que la memoria es tremendamente subjetiva, es bastante arbitraria, diría yo, en tanto que al final de cuentas son las personas y son los grupos sociales los que deciden qué recordar y qué no. En otras palabras, la memoria existe como un antídoto contra el olvido, pero la memoria también es inseparable del olvido. Es una cuestión sumamente importante que a veces a la gente que está muy involucrada en esos temas le cuesta entender. Asumen que están recordando todo y no es cierto. Y por último, la parte más complicada, la memoria también, así como la historia puede ser manipulable, también la memoria lo es. Otro detalle que es sumamente interesante, y aquí quizás contraponiéndolo con la historia, es que la memoria es mucho más viva y mucho más imaginativa que la narrativa histórica propiamente dicha. O sea, la memoria se puede manifestar de múltiples formas, en contextos aparentemente adversos. Siempre hay una posibilidad de que la memoria se manifieste. Y por último, que tanto la historia como la memoria se prestan justamente para lo que nosotros llamamos los usos políticos desde el presente. Cualquier actor con una agenda X hoy en día siempre tendrá la tentación de recurrir a la historia o a la memoria en función de buscar argumentos, ejemplos que sostengan una visión política que en realidad está determinada desde el presente. Cuando yo decía el tema de la
de esa forma subjetiva, imaginativa, en que se manifiesta la memoria. Tengo, por ejemplo, acá a la derecha, ese es un mural. Tomé la foto en una de las facultades de la Universidad de El Salvador. El muchacho que aparece en la parte superior es Felipe Peña Mendoza, uno de los dirigentes de las Fuerzas Populares de Liberación. Era estudiante de economía. El mural estaba, mejor dicho, porque ya lo borraron, en la Facultad de Economía. En la parte de abajo hay una casita y una casucha propia de los tugurios marginales de San Salvador. Entonces, cualquiera podría pensar que las dos imágenes se complementan y que Felipe Peña Mendoza provenía de sectores sociales muy pobres. De hecho, alguna vez le ponía la trampa a un estudiante y me hacía eso. No, es que quizás de ahí provenía él. No es cierto. Felipe Peña era un fulano de clase media, ¿no? Entonces, pero obviamente una organización como la FPL tendría que vincularse, buscar sus bases sociales entre los sectores más desfavorecidos. Acá tenemos cambio totalmente. Esto es muy contemporáneo. Recuérdense que había hablado mucho de Shafik Handal. Bueno, pues Shafik Handal es como la figura más reconocida del FMLN desde el proceso de negociación con el gobierno, allá por la segunda mitad de la década de 1880, cuando la negociación tomó más fuerza. Y luego en la posguerra, Handal fue el líder indiscutible del FMLN, ya partido político. Handal murió en 2006, era todavía, en 2006 murió, él había sido candidato a la presidencia en 2004, obviamente perdió las elecciones y en 2006 fungía como diputado y entonces falleció. Tiempo después se le construyó ese monumento, está en las afueras de San Salvador. Y bueno, ahí hay una asociación bien clara, la figura de Shafik a la base y arriba, en la cúspide, es una estrella de 5 picos, que es como la imagen más reconocida con la que se representa al FMLN. Lo interesante es que en la base también hay un pensamiento de Shafik Handal, y el pensamiento dice: si hemos de mirar al pasado, que sea solo para extraer de él firmeza, ya me falló y reafirmación de nuestro carácter revolucionario. Ese pensamiento de Handal no es un pensamiento extraído al azar. En realidad, ese pensamiento que alude a la firmeza del carácter revolucionario anclado en el pasado, tiene sentido. ¿Por qué? Porque en la época en que Handal fue dirigente del FMLN, incluso en el momento cuando se levantó este monumento, el FMLN estaba inmerso en fuertes disputas internas, algunas de las cuales terminaron en expulsiones, en salidas, en descalificaciones de los grupos que se oponían al dominio que la facción liderada por Handal ejercía en el partido. Entonces, la escogencia del pensamiento de Handal no es una cosa fortuita. De hecho, hay toda una cantidad de ejemplos como ese, ¿no? Handal era un tipo que escribía mucho, entonces siempre hay a la mano algún pensamiento que se saca, a veces fuera de contexto, para apoyar alguna disputa. Tengo acá otro ejemplo, creo que es siempre de Handal. Veamos si esta cosa funciona. Perdón, me dice Wilson que no se escucha. Raro, porque lo había probado antes. Alguna incompatibilidad hay. En realidad, esta es una canción, se titula Mi comandante se queda.
Ustedes la pueden buscar en internet si les da la curiosidad. Y esta originalmente estuvo dedicada a Hugo Chávez, creo que en el contexto de uno de los intentos de golpe de Estado contra Chávez. Y resulta que cuando Chafik muere, al poco tiempo se hace una adaptación de la canción, dedicándola entonces a Chafik. Es una letra así como muy militante, algunos dicen que es como muy belicosa, Chafik llamando a la lucha y toda la cuestión, cuando en realidad el accionar de Chafik nunca fue exactamente ese. Acá en la canción aparece con un perfil como muy militar, en realidad Chafik fue un líder más político que militar. Entonces, de nuevo, aparece esa forma como muy, yo diría, demasiado flexible en que los constructos memoriales abordan el pasado. Pero quizás el ejemplo más evidente de cómo se van dando estos procesos, yo lo he encontrado en este libro que se titula 35 años y adelante, Memorias para escribir el futuro. Este libro es, yo diría, la memoria, la historia oficial, entre comillas, del FMLN. Es un libro escrito en colectivo, pero que a mi modo de ver se concibe desde una combinación complicadilla, ¿no? Desde la memoria, pero también desde el olvido. En la presentación, los dos de los principales dirigentes del FMLN, Medardo González, que en ese entonces era el secretario general del partido, dice lo siguiente: el libro para ellos es una merecida acción de rescate de la memoria popular y permite acceder a la historia de nuestro país desde las voces de los excluidos en las historias oficiales escritas desde el poder oligarca. Entonces es una especie de contrahistoria. Una historia obviamente escrita, a mi modo de ver, desde los imperativos del presente. El libro fue publicado en 2016, si no me equivoco, y es toda una visión del pasado, no solamente del partido, sino que incluso del país, porque se remonta a tiempos anteriores a la fundación del partido. Una parte sumamente interesante en este libro es que en algún momento ellos abordan la génesis, por así decir, del FMLN, y esta génesis se encuentra en las 5 organizaciones político-militares que surgieron en la década de 1970, cada una con su pensamiento propio, cada una con sus concepciones de lucha, a veces inmersas en fuertes disputas entre ellas, pero hay que contar esa historia. ¿De qué manera la cuentan? Pues lo hacen de una forma, yo diría, bastante creativa. Resumen esa parte en 2 páginas. En la página de la izquierda, ellos presentan la bandera, los símbolos de la organización, una breve síntesis, una breve reseña de ella, y en la derecha ponen una galería de dirigentes y combatientes que pertenecieron a esa organización. Nada más. Acá en la pantalla tengo la galería correspondiente a las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL. El primero, en la parte superior a la izquierda, es Salvador Cayetano Carpio, fundador de las FPL. En esa misma línea, a la derecha, aparece Felipe Peña Mendoza, el del mural del que hablaba antes. Y bueno, están el resto, no me voy a detener en ellos.
¿quién decide quiénes de todos los dirigentes, militantes de la organización, de los fundadores, quiénes entran en esa galería? Esa es obviamente una decisión que se hizo muy desde el presente. Acá, en la siguiente, tenemos la que correspondería al ERP, que es la FPL y ERP fueron como las dos organizaciones más poderosas dentro del FMLN. Las FPL surgen de una división en el seno del Partido Comunista. De hecho, Cayetano Carpio, el que tengo acá, el primero, fue secretario general del Partido Comunista. En cierto momento rompe con el partido y funda la FPL. Y fue el secretario general de la FPL hasta 1983, cuando, estando en Nicaragua, la dirección de la organización, hay un conflicto interno y ahí muere. Acá la señora que aparece de lentes, la primera en la tercera fila, es Mélida Anaya Montes. Había una disputa de poder con Mélida Anaya Montes. Mélida es asesinada salvajemente en Nicaragua, y del asesinato se acusa a Cayetano Carpio. En medio de esa pugna, se dice que Cayetano Carpio decidió suicidarse, y ahí se acaba la historia. Se construye una narrativa histórica en torno a la figura de Cayetano Carpio muy negativa. Sin embargo, es obvio que tiene cierto reconocimiento, al punto que en la galería aparece él, a pesar de que, insisto, fue descalificado por la dirigencia posterior, y aparece Mélida, que también fue la asesinada. Acá en la derecha resulta muy sintomático que no aparece Joaquín Villalobos, que fue el principal dirigente del ERP, y uno de los jefes militares más connotados en la guerra civil. ¿Por qué no aparece Villalobos? Simplemente porque Villalobos fue de los primeros que rompió con el FMLN en la posguerra, una vez que el FMLN se constituyó partido político. El RP tuvo una decisión con el FMLN y salieron del partido en el 94. Entonces, es entendible que Villalobos no aparezca en esa galería, y que incluso esta es la galería que tiene menos representantes, porque buena parte de la dirigencia del ERP salió del FMLN. Entonces vean que es una situación bastante problemática. De los que aparecen de la FPL, aparecen 10 ya fallecieron, 6 sobreviven y permanecen todavía en el FMLN. En la derecha del ERP hay 7 fallecidos, 3 sobrevivientes, pero ninguno de los sobrevivientes permanece en el FMLN. Entonces vean cómo en una situación como esta es obvio de que ahí hay un juego en el cual el pasado todavía no está liquidado. Profundizo en este detalle. Acá tenemos a la izquierda a Cayetano Carpio, fundador de la FPL, y tenemos a la derecha a Mélida Anaya Monte, conocida como comandante Ana María. Estos fueron los 2 dirigentes más importantes de la FPL hasta el 83, cuando en medio, como ya dije, de esa disputa interna, ambos terminan muertos, ¿no? Ana María asesinada y Cayetano Carpio supuestamente se suicidó. Acá tenemos a Joaquín Villalobos, ya lo dije, fundador del ERP, un líder militar muy reconocido. Tiene además un detalle allí interesante, quizás algunos lo conozcan.
Él era parte de la dirección del ERP cuando fue asesinado Roque Dalton en 1975. Entonces a Villalobos siempre se le carga ese tema, ¿no? Y Villalobos está totalmente fuera del FMLN, de hecho no reside en el país, reside en Inglaterra desde hace mucho. Acá tenemos a Mayo Cibrián. Este era militante de las FPL, un comandante de la FPL, y este es conocido por una historia un poquito, incluso mucho más complicada. En la segunda mitad de la década de 1980, ya por 1986, Mayo comenzó una purga interna contra combatientes y colaboradores de la FPL en la región de San Vicente, lo que se llamaba el Frente Paracentral, y ahí fueron asesinados cientos de combatientes, acusados de ser colaboradores del ejército. Este es un tema grave, porque no es lo mismo que hayan muerto centros dirigentes por una pugna de poder. Acá no, acá se trata de una parte de la elección de la FPL asesinando combatientes, asesinando a su base social. Esta cosa se dio durante varios años, fue solo ya casi al final de la guerra, allá como por el 89, que comenzó a hacerse público, y la dirección del FMLN se vio obligado a hacer una investigación, mejor dicho, la dirección de la FPL. En esa investigación, la versión oficial asume que ciertamente había una desviación en la conducta de Mayo Cibrián, se degradó, él estuvo varios meses degradado, es decir, de ser comandante pasó a ser un simple combatiente como cualquier otro. En ese entretanto se le sometió a juicio y al final fue fusilado. Esa es la versión oficial. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a salir otras voces, lo que algunos autores llaman las memorias disidentes o clandestinas, que cuestionan esa visión. Y aducen que en realidad que algo tan fuerte como esas purgas internas nunca pudieron haber sido decisión de una sola persona o de un pequeño grupo. Estas gentes reclaman que en realidad esa fue una decisión de la dirección de la FPL y que solo cuando vieron que la cosa salía de control, entonces actuaron y terminaron inculpando a Mayo Cibrián y al ser fusilado, entonces la cosa se liquidaba de una forma más fácil. Si nos vamos un poquito a la historia más reciente del FMLN en la posguerra, tenemos acá en el 92, se da el acuerdo de paz, y el FMLN se convierte en partido político compuesto por 5 organizaciones político-militares. En el transcurso de los años siguientes se van dando diferentes rupturas. La primera en el 94, cuando sale el Ejército Revolucionario del Pueblo y la Resistencia Nacional, incluso fundan un nuevo partido, el Partido Demócrata. Allá por 2001 hay otra disputa entre lo que se dio en llamar la corriente revolucionaria socialista, compuesta básicamente por la FPL y el PC, en contra de otros grupos. Este grupo de la FPL y el PC se consolida, se mantiene en el partido e incluso llegan a dominarlo. Producto de esa pugna, entonces, en ese mismo año aparece la llamada tendencia revolucionaria, que es una decisión dentro del Partido Comunista que sale del FMLN, y a posteriori, como en el 2004, 2003, la última división, los llamados renovadores. Aquí hay gente que proviene de diferentes organizaciones que también rompen con el partido.
Entonces vean ustedes cómo en el transcurso de 12 años el FMLN, ya en el periodo de la paz, pasó por muchos problemas. Y aquí hay una cuestión sumamente interesante. En ese libro del que estoy hablando, 35 años y adelante, resulta que el periodo que va del 92 al 2015, desde la fundación legal del partido hasta el primer congreso del partido, se resume en 4 páginas. Hay una capacidad de síntesis pasmosa, ¿no? De esas 4 páginas, solo 2 tienen texto. Y ese texto está compuesto, 1, por extractos del discurso de Chaffee Handel cuando se funda el partido, y 2, una breve reseña de la primera convención del partido en septiembre del 93. Las otras 2 páginas lo que tienen son imágenes del primer congreso del partido en 2015. No se dice nada de las pugnas, de las expulsiones, de las divisiones que reseñaba en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que interesa acá? Lo que interesa es simplemente mostrar al FMLN, a ese FMLN de la posguerra, a ese FMLN de 2016, entonces en el poder, entonces gobernaba el partido, como un partido unido y además de eso, muy democrático. ¿Cuál sería el balance que podría hacerse a partir de esta experiencia y obviamente de esta síntesis tan apurada que he hecho? Una cuestión muy general, muy conocida. Todos los grupos sociales son portadores de memoria. Pero en sociedades conflictivas, como sería el caso de la salvadoreña, estas memorias son un repositorio del pasado, es decir, ahí la gente ancla su conocimiento del pasado y a la vez son generadoras de identidades, en este caso identidades de izquierda. Sin embargo, en esas memorias es inevitable que hayan visiones contrapuestas. Por ejemplo, sería el caso de la memoria del partido FMLN como tal versus la memoria de las diferentes organizaciones que lo compusieron en las décadas de 1980. O casos más espinosos, por ejemplo, esa memoria de los sobrevivientes de las purgas de Mayo Cibrián en la FPL. Es claro que en nuestro caso, nosotros historiadores podemos valernos de las memorias de las gentes para estudiar el pasado. De hecho, es lo que se hace, por ejemplo, cuando se practica lo que algunos llaman la historia oral, ¿no? Pero también las memorias en sí mismas pueden ser objeto de estudio por parte de la historia, que eso es un poco lo que yo estoy intentando hacer. Y al hacer ese ejercicio, entonces, lo que va a salir a luz son muchas contradicciones, pugnas, a veces hechos que se destacan quizás en demasía y por el contrario, silencios que ocultan situaciones problemáticas. Además tenemos el problema de la recepción y con esto voy concluyendo. Lo decía un poco al principio, ¿no? En tanto que hacemos historia del tiempo presente, siempre habrá personas que tienen una visión diferente de los hechos. ¿Por qué razón? Porque ellos así lo vivieron. Esa es una situación inevitable cada vez que se hace una presentación pública sobre estas cuestiones, sobra quien levante la mano y diga, no, la cosa fue así. El otro problema que vivimos nosotros es justamente la tentación a darle más valor a la memoria en tanto que vivencia directa y no a la historia en tanto que reconstrucción posterior y por vía indirecta. Esto obviamente conlleva contraponer las memorias y los testimonios a la investigación histórica y aquí entonces se da una relación complicada, ¿no? Nosotros pretendemos desde la historia tener un conocimiento del pasado y la memoria pretende revelarnos también el pasado. Algunas de la bibliografía que considero más importante y de las fuentes que he usado. Bueno, para esta presentación y en particular, el libro Medardo González y Nidia Díaz, que eran los dirigentes del FMLN cuando
se escribió ese libro 2016. Y también las memorias de Chaffee Handal, que se titulan Legado de un revolucionario, del rescate de la historia a la reconstrucción del futuro. Hay muchas cosas más que podría decir en honor al tiempo. Termino acá, agradeciendo la atención, por supuesto, y bueno, a la espera si hay alguna reacción al respecto, alguna cuestión que se necesite ampliar. Carlos, muchas gracias por tu presentación. Tenemos ya varias preguntas. Voy a empezar con dos y si te parece las respondes y luego agregamos otras más. Dice la primera, ¿han sido censuradas ese tipo de memorias y trabajos de investigación por parte de políticos o grupos de poder? Y la segunda, ¿cómo se manifiestan estas memorias clandestinas? ¿Se recuerdan a través de la ficción, es decir, a través de la literatura, el cine, entre otras formas? ¿Te parece si empezamos con estas? Perfecto. Bueno, lo anunciaba un poco en la presentación, ¿no? Trabajar estos temas que algunos llaman de historia del tiempo presente siempre conlleva ese riesgo. Además, hay un detalle adicional. Cuando se tocan temas un tanto escabrosos, pues sí, siempre aparece la tentación por parte del grupo de poder, quizás no tanto de censurar, pero sí a veces de descalificar los planteamientos. Y acá, insisto, el argumento más recurrente es el hecho de que yo fui partícipe de. Entonces, ¿qué me va a venir a decir a mí un historiador 30 años después que no estuvo, que no participó, que yo no sepa? El otro punto, justamente en función de la naturaleza del tema, tiene que ver, por ejemplo, con estas pugnas internas al interior del partido. Durante mucho tiempo, este grupo que logró hegemonizar al FMLN, constituido, se le dio a llamar el grupo ortodoxo, la facción ortodoxa, constituido básicamente por gente del Partido Comunista y de las FPL, simplemente descalificó, sin más, a cualquier voz que cuestionara su estilo de conducción del partido. Ahí no había ninguna consideración. Curiosamente, las cosas han cambiado en los últimos años, los últimos 2-3 años, justamente porque el partido está viviendo un proceso muy complicado, ¿no? Ha perdido varias elecciones consecutivas, perdió la presidencia en 2018, acabamos de tener elecciones en febrero de este año, y el partido ha sido reducido a su mínima expresión. Hoy en día tiene apenas 4 diputados y 10 alcaldías. Pues entonces, hoy resulta que hay mucha gente que está diciendo, ven, los que criticamos ese estilo de dirección, ese estilo de conducción, teníamos razón. Y por parte de algunos dirigentes, entonces hay una especie de mea culpa, y dicen, pues sí, nos equivocamos. Sobre la forma de cómo se manifiestan estas memorias clandestinas. Afortunadamente hoy en día disponemos de muchas posibilidades, ¿no? Bueno, todavía vivimos en el país un ambiente de plena libertad de expresión, hay que reconocerlo. Mucha descalificación, pero se puede decir cualquier cosa. Entonces, hay mucha gente que está sacando a luz sus visiones, sus versiones del pasado. Entonces, basta, por ejemplo, con tener una cuenta en Facebook y comenzar a buscar, y ahí se encuentra cantidad de cuestiones. Ya dije, se han publicado muchos libros con memorias, testimonios, pero hoy ya no es el problema únicamente de cómo hago visible mi posicionamiento.
Hoy en día incluso se está hablando de cómo se logra justicia. Hay una asociación, por ejemplo, de víctimas de las purgas de Mayo Cibrián que están en proceso de abrir demandas judiciales, por poner un ejemplo. Entonces, hay muchas posibilidades. El problema es que siempre hay una especie como de balance, ¿no? Aunque estas memorias salgan a luz, siempre van a estar como en desventaja respecto a la narrativa oficial que termina a veces descalificándolo, a veces simplemente ignorándolas. Muy bien, tenemos otras dos más. Maximiliano López plantea en 1998, de Alberto Torres Rivas, hablaba de que la experiencia posbélica de El Salvador permitía hablar de un proceso de instauración de la democracia bastante exitoso. Pero hacia el año 2018, el Latinobarómetro, más allá de las limitaciones que tiene esta forma de medición, recoge el sentir del pueblo salvadoreño, según el cual el 54% declara que le da lo mismo vivir bajo un régimen democrático que uno no democrático. ¿Qué papel puede jugar la memoria para explicar esto? La segunda pregunta de Iván Rodríguez es sobre hacer historia en el tiempo presente. Remite el problema de la limitación del tiempo en el análisis histórico, es decir, qué implicaciones o cuidados supone el acercarse a esa memoria viva desde un marco teórico y mitológico específico. Bueno, aquí hay una situación sumamente paradójica en el primer planteamiento respecto a la democracia salvadoreña, y yo creo que puede ser válido incluso con sus matices, obviamente, al resto de la región. Nosotros durante las décadas de los 70, de los 80, buena parte de los conflictos que se vivieron tenían que ver justamente con la demanda de libertades políticas y de un ejercicio pleno de la democracia. En el caso de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, Honduras en menor medida. Estos conflictos al final condujeron con sus variaciones propias a procesos no solamente de pacificación, sino también de democratización. Y al menos los estudiosos de las relaciones internacionales y las situaciones de conflicto no cesan de poner el caso salvadoreño como un ejemplo de proceso exitoso, no solamente de ponerle fin al conflicto armado, sino de instaurar un proceso progresivo de democratización. En ese sentido, los salvadoreños debiéramos sentirnos no solamente satisfechos, sino incluso orgullosos. Acá se firma la paz en enero del 92 y no se vuelve a disparar un tiro. Se depura la Fuerza Armada, se reduce, el FMLN se desmoviliza, entrega sus armas, se convierte en partido político, ha participado al hilo de todos los procesos electorales desde el 94 hasta el último de febrero pasado. Y sin embargo, la población manifiesta un creciente y sostenido descontento con la democracia. Yo diría incluso un desencanto de la experiencia democrática. Este desencanto tiene diferentes razones, ¿no? Una puede ser el hecho de que en la democracia no se lograron resolver muchos de los problemas sociales que estuvieron a la base del conflicto. Y es más, se generaron otros problemas adicionales, por ejemplo, el tema de la violencia. Tuvimos 20 años de gobierno de derecha, tuvimos 10 años de gobierno de izquierda y esa situación no cambió. Frente a eso, entonces, ¿qué sucede? Hay una crítica muy fuerte a los partidos políticos. Se les acusa de corruptos, en buena medida con alguna razón, de incapaces, etcétera, etcétera. ¿Y en qué termina esta cosa en el caso de El Salvador?
que por esa vía de la democratización progresiva, entonces en un cierto momento la gente manifestaba, como bien lo dice el Latino Barómetro, estar dispuesta a entregar el poder a un gobernante independientemente de su vocación democrática, con tal de que se manifestara con capacidad de resolver los problemas de la gente. Hemos llegado a esa situación. Pues sí, lo que decide Alberto Torres en aquellos momentos era válido. El problema es que las democracias se construyen día a día y las democracias van enfrentando retos diferentes según los tiempos van pasando. Los retos de la democracia allá a inicios de los 90 eran unos. Los retos de la democracia en 2021 son otros. Y es preocupante realmente cuando la gente de repente hace caso omiso de toda la experiencia del pasado y se tiene una visión muy presentista y decir, ¿y para qué hablar del pasado si no sirvió de nada? ¿Para qué hablar de la guerra civil si vean cómo terminamos? Es una situación complicada. Luego está el problema de los manejos de los tiempos. ¿Qué puedo decir en esto? Yo creo que nosotros historiadores tenemos que ser siempre muy precavidos, muy cautos y a veces muy suspicaces frente a la información que nuestras fuentes nos presentan. Estas precauciones a veces son más necesarias dependiendo de cierto tipo de temas que estemos tratando. Este es justamente uno de ellos, en donde no solamente tenemos el problema de cómo recopilar y procesar los datos, sino también tener siempre presente de que estamos hablando de situaciones en las cuales puede haber mucha emoción, mucho sentimiento detrás. ¿Cómo tratar con eso? O por el contrario, puede haber situaciones en donde los informantes, en donde las fuentes los que nos manifiestan son conflictos tan exacerbados que no aceptan, por así decir, considerar un punto intermedio. Entonces, mientras más cercano a nosotros sea el periodo que estamos estudiando, tenemos la ventaja de que puede haber mayor acceso a la información, mucha más información disponible, pero tenemos la desventaja de cómo manejar, cómo tratar esa información que a veces manifiesta todos esos problemas que he señalado. Muy bien, tenemos varias preguntas más. Carlos, nuevamente te voy a plantear dos. Johan Ramírez, desde el Facebook, plantea, con la sumida, con el descenso político del FMLN en los últimos años, se plantea una reconfiguración de la izquierda salvadoreña. ¿Podría tener algún peso la figura y la memoria de Handel en este proceso, en este posible proceso de renovación? Esa sería una pregunta. Y luego también de Leonel Hernández dice, ¿qué pasa con la memoria prótesis de la que habla Pierre Nora? Donde la memoria no es vivida, pero es asumida como tal por las nuevas generaciones, donde se inculcan recuerdos desde el poder político. Para el caso salvadoreño, ¿este canon de héroes salvadoreños de izquierda será sostenible en el tiempo? ¿Se le seguirá dando continuidad a promover la memoria de esos personajes o dependerá de que el FMLN vuelva al poder? Trabajamos esas dos, si te parece, Carlos. Okay. Bueno, la primera es un poquito complicada porque necesitaría tener una bolita de cristal para ver cómo la cosa puede evolucionar en los siguientes años. Yo sinceramente no sería como muy optimista. Al menos de lo que yo he visto de las últimas décadas, las dirigencias políticas, al menos cuando está en el poder, son poco receptivas a los cuestionamientos, a las sugerencias. Los problemas que el FMLN enfrenta hoy en día se anunciaron, yo creo, con bastante claridad
hace varios años. Se cuestionó mucho, por ejemplo, el verticalismo con el cual se estaba dirigiendo el partido. En otro momento se cuestionó que este FMLN en el poder, ejerciendo la presidencia y toda la cuestión, se había alejado bastante de las bases. Y cuando le planteaba eso, la dirigencia decía, no, esas son visiones interesadas. Nosotros sabemos cómo llevamos la cosa. Hoy en día, obviamente, por la crisis que está viviendo el partido, o sea, hay algunos que plantean que políticamente el FMLN está acabado, tal vez electoralmente tiene todavía posibilidades de mantenerse, pero políticamente está acabado. Sin embargo, la dirigencia sigue planteando que están por iniciar un proceso de reflexión, de renovación. Yo he escuchado mucho esas voces y creo que aunque hubiese esa voluntad plena de hacerlo, no la tienen fácil. O sea, la sociedad salvadoreña ha cambiado tanto en los últimos años y sobre todo el escenario político ha cambiado tanto que a mí me parece, cuando escucho los análisis de la dirigencia del FMLN, y no solamente de ellos, sino de otros partidos, tienen muchas dificultades para explicarse el momento político que estamos viviendo. ¿Qué papel pueden tener estas figuras históricas, los grandes referentes históricos de la izquierda? Pienso en Handal, pienso en Farabundo Martí, etcétera, etcétera. Son simplemente eso, referentes, cuyos aportes, cuyos ejemplos pueden ser válidos si se tiene la capacidad de leerlos y interpretarlos en la debida forma. No es tanto el problema de la figura histórica, es el problema de cómo hoy en día se recupera esa figura histórica, en función de qué objetivos, de qué agenda. Para el caso, la gente que salió del FMLN en medio de esas pugnas, pues es gente que va a tener una opinión muy poco favorable a Handal, porque Handal fue justamente de lo que estuvo en el poder cuando ellos fueron expulsados del partido, cuando se les negaron espacios de participación al interior del partido. Pero siempre habrá gente que dice, no, Handal siempre fue un tipo que convocó, siempre fue un tipo que trabajó por la unidad del partido. También se puede ver de esa forma, ¿sí? Pero eso que en su momento se llamó la unidad del partido, quiérase que no, se construyó también con la exclusión, con la descalificación de los otros. Entonces, es una cuestión complicada. Insisto, para mí el problema no es tanto la figura, es la lectura que hagamos de la figura. Y por último, el tema del uso de la memoria. Yo creo que siempre hay posibilidades, lo manifestaba al principio, ¿no? La memoria es como muy dinámica, es muy viva, pero también es muy manipulable. ¿Cómo convencer a los jóvenes hoy en día de retomar una bandera de izquierda, una bandera orientada a las luchas sociales, la cosa de la justicia y todas esas cuestiones? Yo sinceramente lo veo bastante complicado. Y no es que los jóvenes no se interesen en esos temas. Hay gente que dice, no, es que a los jóvenes no les importa. Yo creo que sí les importa, pero están leyendo las situaciones a partir de otros planteamientos, de otras necesidades. Y creo que los partidos políticos tradicionales tienen mucha dificultad para poder sintonizar con los jóvenes. Y como ellos no lo pueden hacer, al menos en el caso salvadoreño, que es lo que tenemos, aparece una figura nueva, aparentemente fresca, con un discurso a veces me parece casi vacío, pero llamativo, atrayente, y sin una propuesta político-ideológica, sin un proyecto de gobierno,
no solamente el presidente nuestro gana las elecciones presidenciales, sino que acaba de recibir un espaldarazo impresionante. Va a tener una asamblea hecha totalmente a su medida. ¿El problema es de él? No, él simplemente aprovechó la oportunidad. El problema está en que los partidos políticos están totalmente desacreditados ante buena parte de la población. Y esa buena parte de la población, en buena medida, también son jóvenes. Carlos, tenemos dos preguntas, creo que van a ser las últimas. Ha estado muy interesante lo que has planteado y podemos pasar más tiempo, pero tenemos un límite ya establecido. Son preguntas planteadas por Diana Rojas y por una parte indica, ¿existe por parte del Estado una política a la memoria para enfrentar la fragmentación social que provocó el conflicto? Y por otra parte pregunta, ¿cuáles herramientas metodológicas recomienda al historiador para abordar la diversidad de fuentes? ¿Cómo observamos? Pueden ser escritos, gráficos, orales o espacios públicos. Básicamente sería eso. Que me dejaste las dos preguntas más complicadas por último. Mira, esto de las políticas de memoria por parte del Estado, yo no sé si en el caso nuestro llegamos a eso. Quizás a lo sumo, en los 10 años de gobierno de la izquierda, se hizo el intento de ciertas políticas de memoria desde el gobierno. Y fueron de miras bastante estrechas, y yo creo que de ellas no subsiste muy poco. O sea, por ejemplo, qué sé yo, la reparación a víctimas del conflicto es una cuestión espinosa. ¿Por qué? Porque la izquierda en el poder obviamente hizo acciones al respecto, pero sobre todo orientadas a atender a víctimas del ejército, de la derecha, gente, por ejemplo, la famosa masacre del Mozote, por decir algo. Pero en un conflicto armado, sobre todo de la magnitud de los que se vieron en Centroamérica y más pues, específicamente en El Salvador, también hay víctimas del otro lado. O sea, víctimas de acciones de los rebeldes, de los insurgentes. A eso se le dio muy poca atención. Ya no se diga el caso que mencionaba, por ejemplo, de las purgas internas al interior de la izquierda. Entonces se hizo muy poco. Lo preocupante es lo que estamos viviendo hoy en día. La actual administración tiene entre uno de sus principios la negación, la descalificación del pasado. Nosotros tuvimos hace poco una disputa muy fuerte porque el presidente públicamente planteó es que en El Salvador no hay que celebrar los acuerdos de paz. Los descalificó de una forma absoluta, o sea, poniéndolas como un pacto entre dos cúpulas corruptas de derecha e izquierda que habían hecho negocio con la guerra civil. Y sistemáticamente ha obviado cualquier tratamiento de ese tema. Bueno, es que este gobierno en realidad trata pocos temas, ¿no? Habla mucho, pero no discute. Entonces, es una situación complicada. Este tipo de emprendimiento más bien recae en la iniciativa de la sociedad civil, pero no ha sido asumidas por los gobiernos, mucho menos por el Estado. Respecto al siguiente punto, las herramientas metodológicas. Es un poquito complicado tratar de resumir esto en un par de minutos. Yo lo que diría es el problema de investigación propiamente dicho,
el que nos demanda, el que nos sugiere determinados acercamientos metodológicos. Pienso para el caso, estos temas, mucha gente piensa que la mejor manera de acercar este tipo de problemáticas es a través de la historia oral. Y ciertamente es muy provechoso, sobre todo porque a través de la historia oral podemos rescatar las voces de otros actores, de ciertos actores que de otra manera no podríamos tener acceso a sus vivencias, a sus testimonios. Esa puede ser siempre una buena posibilidad. El problema con eso es que siempre hay como precondicionamientos, ¿no? Cuando vos llegas y vas a hablar con una persona y le decís quiero hablar de esto y de esto, desde ahí ya se está haciendo un posicionamiento. Otra posibilidad puede ser simplemente buscar las informaciones cuando van surgiendo de manera casi que espontánea. A veces no son tan abundantes, pero de repente pueden estar menos precondicionadas. Y bueno, si vamos a tratar de cosas, de problemas de tiempos tan recientes, para mí es fundamental contar siempre con las búsquedas en Internet. O sea, Internet se ha vuelto un recurso, digamos, en donde cualquier persona que tiene el interés por decir algo, encuentra el camino, el modo para decirlo. Y entonces ahí se tiene la ventaja de que la gente dice exactamente lo que quiere decir, no lo que el investigador le está sugiriendo que diga. Esas manifestaciones más espontáneas de la memoria creo que son muy importantes. No estoy descalificando todas, más bien tendríamos que hacer como la búsqueda más amplia posible y después ir ordenando. Pero insisto, no es una cosa que se pueda despachar tan fácilmente en un par de minutos. Carlos, muchísimas gracias por las respuestas. Muchísimas gracias también a las y los colegas que han planteado preguntas. Antes de dar el cierre, no sé si Carlos quiere agregar algo más. No, simplemente agradecerles. Insisto, siempre es importante tener este tipo de intercambios. Y bueno, espero que en algo haya servido la presentación. Muchas gracias, Carlos. Es un buen ejemplo de una historia aplicada, entre comillas, al borde del precipicio, ¿no? Muy riesgosa, muy caminando sobre áreas peligrosas, política y socialmente hablando. Antes de cerrar, voy a compartirles, solamente para recordarles la actividad que tenemos el próximo miércoles. Si me permiten, voy a mostrarles el banner. Lo están viendo, ¿verdad? Que es la charla Reconstrucción Colectiva de la Historia del Golfo de California, una estrategia para la resignificación y la defensa del territorio, a cargo de la doctora Michelín Cariño, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur de México. Vamos a hacer no solamente un cambio de tema, sino que también vamos a hacer un cambio de contexto geográfico, yéndonos hacia el norte de México. Invitadas, invitados entonces para conectarnos de hoy en 8 a las 11 de la mañana, un poquitito más temprano de lo que lo hemos hecho hoy. Carlos, muchísimas gracias nuevamente por participar de este espacio de debate. Muchas gracias a Weiner también. Y muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos de hoy en 8. Muy agradecido con todos. Que la pasen bien. Hasta luego. Chao.